Hola amigos, muy brevemente quiero introducir esta parte con una porción anterior para que ustedes vean el nivel de manipulación mental que hay en tan pocas palabras. Fíjense por favor exactamente lo que dice, es decir, lógicamente queda demostrado. Vamos a ver, por favor presta atención en la fraseología. Entonces, es lógico concluir que Jesús también dirige las palabras del versículo 34 a sus discípulos. Por ello, la atalaya dejó claro que no serían los inicuos, sino los ungidos que vieran la señal los que conformarían esta generación. Por favor, usted presta atención al patrón de cómo la Watchtower, la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, introduce ideas. ¿Y cuál es el argumento o el modus operandi, la estrategia que ellos ocupan para controlar la mente? Nosotros vimos en el video anterior que se presentó la idea así de volada, simplemente diciendo que debido al contexto, Jesús estaba hablando con una persona y después dijo, esta generación, por lo tanto se refiere a ustedes. Absurdo. Pero el tipo dice, quedó demostrado, la atalaya demostró que esto era así. Quedó profundamente establecido. ¿Fue así? No. Fue simplemente una mención, una idea al voleo. Sin embargo, como la atalaya es el órgano oficial, lo que ésta diga es la verdad. Entonces lo dice en el año 2008. Y eso queda establecido como una gran verdad. Y aquí se lo están sacando ustedes la cara. En el año 2008 la atalaya lo demostró. Demostró que esto era así. Y no demostró nada. Simplemente lo dijo, lo afirmó sin prueba alguna. La atalaya dejó claro que no serían los inicuos, sino los ungidos que vieran la señal los que conformarían esta generación. Y usted va a ver la segunda etapa ahora de esta introducción. La atalaya dijo el 2008, pero ahora citan otra atalaya que es la del 2010. Entonces, lo dijo una atalaya, ¿ok? Y después la 2010 dice la atalaya dijo. Ahí van dos atalayas. La atalaya del 15 de abril de 2010 explicó, todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación. Aquí se introduce uno de los términos más infames de la Watchtower en las últimas décadas, y quizás dentro de toda la historia de los Testigos de Jehová, que es la generación traslapada. Obviamente, nadie habla de la generación traslapada, por lo menos cuando salió esto en el año 2000, no sé cuánto, 2010. Pero después hay que sacarla a flote, reflotarla, de tal modo que los hermanos lo ven como algo antiguo. No, muchos años llevamos hablando de la generación traslapada y no tienen ni idea. Cuando esto pasó, la generación traslapada pasó colado, nadie se dio cuenta, excepto nosotros los apóstatas. Aquí tengo la atalaya, vamos a ver lo que dice y cómo lo demostró y cómo lo probó y todo el cuento, ¿ok? Acá va. Ok, ahí está la atalaya del 15 de abril del año 2010, donde se habla acerca de este tema y vamos a ir a la página 10. Vamos a seguir aquí, vamos a ver a dónde está. Está por aquí, por aquí. Ah, bien. El Espíritu Santo de Jehová y el... No, el Espíritu Santo y el propósito de Jehová. Mi palabra que sale de mi boca tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Entonces estamos hablando aquí acerca de este tema y mire usted cómo es que la organización Watchtower implanta una idea. Habla acerca, todo este tema aquí habla acerca de que todo lo que Jehová dice se cumple, que no hay ningún problema, que podemos confiar, que no hay ningún asunto malo y todo lo demás. Y nos pone aquí en este cuadrito, dice, nos mantenemos al día con la iluminación más reciente. Y habla acerca de todo este tema. ¿Ah? Habla acerca de las parábolas y de que todo esto tiene que ser presentado y habla de distintos años, aquí distintas fechas que los testigos de Jehová tienen que hablar. No es extraño que justo en esta atalaya, en donde se habla acerca de mantenerse al día, se presente uno de los temas más infames que ha habido dentro de la secta de los testigos de Jehová y he cambiado el sentido de todo en la secta. Mire usted lo que dice acá. Dice aquí, en tercer lugar, el Espíritu Santo aclara progresivamente las verdades bíblicas, dice acá, y que el esclavo feliz y que el esclavo feliz, Jehová ocupa el esclavo feliz, que son 8 tipos que viven y que manejan Cadillac Escalade 2018 en Estados Unidos.
y que están preocupados de si a los hermanos se les ve el paquete con pantalones apretados. Ese es el esclavo fiel y discreto. Entonces acá menciona lo siguiente, habla acerca de quienes componen la generación, y nuevamente esta es la patraña que ellos mencionan. Dice, tomemos como ejemplo la explicación sobre la generación que mencionó Jesús. ¿Quiénes la componen? Él no hablaba de personas malvadas, sino de sus seguidores. Cuando la profecía se cumpliera, serían los discípulos ungidos los que, además de recibir la señal, comprenderían su significado, que Jesús está cerca a las puertas. ¿Entienden? Entonces, una atalaya llega y lo tira al voleo. La segunda atalaya, esta del 2010, lo agarra y dice, oh, Jehová está usando esta información, y tal como lo dice las verdades bíblicas, tomemos por ejemplo la explicación. ¿Qué explicación? No hubo ninguna explicación, llegaron y lo tiraron, ni idea. Y dice que esto significa la presencia de Cristo. ¿Qué significa para usted? Significa que en el siglo I y en tiempos modernos, eso no está en la Biblia, eso está en la imaginación de esta gente. Pero mire usted el párrafo 14 de esta atalaya. Esta es la mítica atalaya. Vamos a ver acá. Dice así. ¿Qué implica lo anterior? Aunque no se puede calcular cuánto dura esta generación, hay que tener presente un hecho. La palabra generación suele referirse a personas de distintas edades cuyas vidas se traslapan durante un periodo que no es demasiado largo y que tiene fin. Que no es demasiado largo. ¿Cuán largo es? No sabemos. ¿Cómo debemos entender el comentario de Jesús sobre esta generación? Entonces, esto no lo dijeron en el año 2008, pero lo dicen en el año 2010. La tiran al voleo, pero en el año 2010 dicen y explica. Todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran generación, de la gran tribulación. ¿Se da cuenta usted la deslealtad intelectual que tiene esta gente? Todo indica que la vida de los ungidos se traslaparía. Es decir, la atalaya, la atalaya del 15 de abril de 2010, citando un comentario al voleo del 2008, dice que esa atalaya probó y demostró y que todo lo que tiene que significar para nosotros es esto. ¿Cómo debemos entender? Todo indica que los ungidos que estaban en la tierra en 1914 se traslaparían con otros ungidos. Como siempre, para poder meter esto en la corteza cerebral tienen que hacer preguntas. Las preguntas dentro de los párrafos de los testigos de Jehová no tienen ningún motivo, no tienen el sentido de hacer reflexionar, no. Tienen otro motivo que es perverso. El motivo perverso de las palabras, de las preguntas a pie de párrafo de la secta, es para poder introducir una idea y que ésta no pueda ser modificada. Vamos a ver la pregunta. Dice así. Esta es la pregunta del párrafo 14, en la parte B. De un ejemplo de las verdades que está aclarando el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el ejemplo? Bueno, hermano, la verdad es que en el año 2008, salió una revista que habló acerca de esto y nos aclaró que la generación se traslaparía. ¿De dónde? ¿De dónde? Esta idea de la generación traslapada lo único que ha hecho es ser el hazme reír de los testigos de Jehová. Después vamos a ver por qué es que introducen este tema, en un tema muy extenso que habla acerca de los ungidos, que yo explico en mi blog, pero que lo voy a hacer video. ¿Por qué hay un aumento de ungidos? ¿Por qué? ¿Por qué siguen aumentando los ungidos? Todo es una estrategia para poder sobrevivir de esta secta. Pero esto tiene mucho que ver. La traslapación. ¿Dónde está ahí el argumento? No, nada. Se dijo en el 2008, se repite en el 2010 diciendo la atalaya dijo, por lo tanto es verdad, y se instala como una gran verdad. Y ahí está. Y después se acabó. Nunca más se mencionó el tema de la generación traslapada y poca gente se dio cuenta. Casi nadie se dio cuenta, excepto nosotros que le ponemos ojo a todo esto que dice esta gente.
La atalaya del 15 de abril de 2010 explicó, todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación. Y la atalaya del 15 de enero de 2014 publicó una descripción detallada que el hermano Splain utilizó para explicar el punto. El segundo grupo de esta generación está compuesto por ungidos que son contemporáneos de los ungidos del primer grupo, los cuales ya lo eran en 1914. Entonces, siguiendo con la estrategia, en el año 2018 se tira el voleo, la generación son los ungidos, a diferencia de todo lo que habían enseñado durante casi 100 años. En el año 2010 se dice, oh no, esta generación es traslapada tal como lo indicó la del 2018. Y en la atalaya del 15 de enero del 2014 se introducen los detalles para explicar estas otras dos atalayas. Entonces, 2008, 2010, 2014. Vamos a ver lo que dice esta atalaya y cómo lo explicó y cómo lo explica y todo lo demás. Vamos a verlo. Ok, aquí está la atalaya del 15 de enero del 2014 y en esta porción se cita por este tipo que está hablando en el video que estamos viendo que un tipo del cuerpo gobernante ocupa la información aquí registrada como esquemática para poder demostrar de que hay dos grupos de ungidos. La verdad es que lo estaba leyendo, pero no encuentro dónde está. Este es el artículo en cuestión que está en la página 12 de esta atalaya. Dice los logros del reino en sus primeros 100 años. En realidad, esta revista a mí me daría vergüenza leerla, la del 15 de enero, porque van 100 años en que ellos dicen que se ha cumplido algo y no se ha cumplido nada. ¿Dónde están los logros del reino? ¿Dónde están? Uno siempre dice, no, pero es que son logros espirituales. Me vale, si lo importante está en que dónde está la guerra, dónde está la ayuda. O sea, honestamente, muy pésima gestión del reino. ¿Eh? Deberían cambiar todos los ministerios y todos los subsecretarios inmediatamente. O sea, pésima gestión. Bueno, el tema acá dice que las hambrunas probaron de que en 1914 Jesucristo había comenzado a reinar. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. ¿De dónde sacaron esto de ellos? Bueno, es un cuento del año 607 a.C., la caída de Babilonia, que históricamente es un error. Y ellos lo tomaron de los segundos adventistas, Russell inventó este cuento, y ellos siguen creyendo esta tontera. Entonces, ahí lo ponen allá. Pero estoy tratando de buscar dónde y cómo surge esta idea de que hay dos grupos de testigos. No lo encuentro en el párrafo 5. Lo leo ahí. Dice, la historia prueba que la limpieza del templo espiritual de Malaquías ocurrió entre 1914 y principios de 1919. Eso que está ahí, nunca ha habido prueba bíblica para tal cosa. Jamás. Ningún testigo de Jehová, ninguno puede probar que esto ocurrió en el año 1919. O sea, desde el año 1914 a 1919, Jesús y Jehová estuvieron 24/7 buscando a quién de entre toda la humanidad podían darle el privilegio de ser esclavo fiel y discreto. Y se encontraron con estos tipejos, con Russell, con el grupo que ellos tenían, después con Rutherford. Se supone que es así. Bueno, nunca ha habido prueba para ello, y aquí ponen un asterisco, fíjense. Y es bien curioso porque el asterisco aquí supone que prueba eso. Los testigos de Jehová, obviamente, con todo lo que tienen que hacer, no van a ir al asterisco. Dice acá, hallará más información en la atalaya del 15 de julio de 1913, páginas 22 y 23, párrafo 12. ¿Qué dirá eso? ¿Dónde la podemos conseguir? Ah, aquí está. Ahí la tengo. 15 de julio de 2013 y el párrafo 12. ¿Quiénes son los domésticos? Llega y la tira y dice, puesto que la parábola se cumple exclusivamente en este tiempo del fin, ambos nombramientos tendrían que producirse después de 1914. ¿Cuándo comenzó esto? O sea, ¿cuándo nombró Jesús al esclavo fiel sobre sus domésticos? Para averiguar la respuesta, debemos retroceder al año 1914. Como ya aprendimos, en ese entonces había muchos grupos cristianos. ¿De entre cuál de ellos seleccionaría y nombraría a Jesús al esclavo fiel? La pregunta se respondió una vez que él y su padre vinieron a inspeccionar el templo, el sistema de adoración que Dios había establecido, lo que tuvo lugar entre 1914 hasta principios de 1919. ¿Cuántos se alegraron al ver a un pequeño grupo de leales estudiantes de la Biblia que demostraban un profundo amor por Jehová y su palabra?
Por supuesto, necesitaban pulirse en algunos aspectos, pero humildemente se dejaron moldear durante un breve periodo de pruebas y limpieza. Aquellos fieles estudiantes de la Biblia eran auténtico trigo. En 1919, año en que experimentaron un resurgimiento espiritual, Jesús seleccionó entre algunos hermanos ungidos capacitados para que compusieran esclavos fieles discretos y los nombró sobre sus domésticos. Dígame, ¿dónde hay una prueba de aquí? ¿Dónde está la prueba? Es una afirmación. Yo puedo decir, mi abuelita era Supergirl y después cuando explotó Krypton vino a la Tierra y me nombró a mí y ahora yo soy Superman. Cuento, ¿dónde está el argumento? ¿Dónde está una frase hecha y dicha al voleo y uno tiene que creerlo? Usted como testigo de Jehová, créalo. Yo no sé, creo que mi intelecto me permite hacer más cosas con mi cerebro. Pero pensar que esto es una prueba, como dicen ellos allá, como dice acá, hallará más información en la atalaya del 15 de julio de 2013. Y uno que es testigo dice, pero si lo dicen los hermanos tiene que ser verdad, ¿para qué estar buscando tonterías? Bueno, estoy tratando de ver aquí dónde están los dos grupos de hermanos y todo lo demás de la familia espiritual de Jehová. No lo encuentro en el párrafo 5, en el párrafo 6 está entonces la autoridad para nombrar a un esclavo fiel y discreto. Esto es cuento. El libro Crisis de Conciencia lo muestra. Ustedes pueden verlo, lo estoy leyendo en el canal. Y eso no es así. No había ningún esclavo fiel y discreto en el tiempo de Russell. Russell era un esclavo fiel y discreto. Después Rutherford era un tirano. Después vino Nor. Y Franz quería hacer lo mismo, pero se encontró con su sobrino, que a través de mucha lucha impuso los cambios aquí mencionados. Bueno, veamos este cuadro que menciono acá. Este cuadro que menciono aquí dice, se nombra a un director de servicio en 1919, publicadores en el mundo. Entonces, el tema está en que esta explosión o crecimiento es prueba de que viene el reino. ¿Eso? O sea, si yo pusiera aquí los gráficos de la Coca-Cola o del McDonald's, también serían de parte de Dios. Absurdo. Bueno, dice acá este artículo, Las buenas nuevas del reino, 1919, el rey estaba gobernando los cielos. Dice acá, había reunido en la tierra un pequeño grupo de súbditos a los que había purificado. Este grupo obedeció con entusiasmo sus instrucciones de predicar por toda la tierra. Bueno, ¿pero dónde está? ¿Dónde está la prueba? Ahí está el tema de lo que dice el tipo el alcohólico, Rutherford. En el discurso, el reino declaró, miren, el rey rige, ustedes son y anuncian. Es súper simpático esto. En el libro que voy a leer menciona todo el párrafo. Lo que Rutherford estaba predicando era absolutamente diferente, es absolutamente descontextualizado. Bueno, aquí dice que estos tipos salieron a predicar, perdonen que vaya tan rápido, en 1922, y aquí el argumento está en que van creciendo, por lo tanto, Jehová los está bendiciendo, pero no veo el tema de los dos grupos. Aquí hay otro gráfico que indica aquí, crecimiento, pero ¿dónde está el tema de los dos grupos? Dice que se estableció el reino en 1914, ninguna prueba para ello, simplemente una afirmación, tan buena como cualquiera. El rey ha ido perfeccionando a los cristianos, ¿ok? En 1919 se nombró un director. Miren la falta de honestidad, dice, a partir de entonces para ser nombrados, tarará. Después, 1972, el cuidado de la congregación quedó en manos de un cuerpo de ancianos. Esto fue obra de un apóstata, Raymond Franz. Después acá en 1976 el cuerpo gobernante se organizó en 6 comités. Claro, pero esto fue a través de puras peleas de gato dentro de estos tipos que lo único que querían era gobernar, para supervisar la obra en todo el mundo. No tiene nada que ver con Dios esto. Entonces, no veo ninguna prueba de lo que haya hecho, excepto una referencia al crecimiento, que estamos bien. Y la gente ve este gráfico y dice, pero qué hermoso. Les voy a mostrar un gráfico real de crecimiento. Ok, aquí tengo el video, ok, voy a tratar de buscarlo, aquí vamos a ver en qué parte, videos por gente, Miller Tower. Ustedes de seguro están pensando, este tipo, lo único que hace acerca de los testigos. No, la verdad es que no. Pero vamos a ver lo que dice, ahí tengo las estadísticas. Vamos a ver, chucha, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Acá está. Ya, no. Ok. Chavo, me perdí, perdón, disculpen. Tenemos aquí algunos problemas técnicos, vamos a solucionarlos. Ahí está, ya. Entonces, aquí tenemos esta información. Yo me he dado me he dado el trabajo de poder hacer todo un análisis estadístico desde el año 1958, ahí está,
hasta este año, respecto a las estadísticas de los testigos de Jehová. Aquí están, lo pueden ver ustedes, tengo distintos gráficos. Y lo que a mí me importa más o menos es el tema de la tasa de crecimiento. ¿Qué son las tasas de crecimiento? Las tasas de crecimiento son gráficos que indican de uno u otro modo cómo va creciendo la obra. Obvio, o sea, eso la palabra lo está diciendo. Pero aquí están más o menos los años, aquí tengo la década del 70, ¿ok? Ahí vemos el número, el porcentaje de salida de los testigos. En el año 60 no habían datos para hablar acerca de ese tema, pero en el año 70 tengo la década del 70, salidas, está también número de pobladores bautizados, porcentaje de salidas, la década del 90, ahí está, porcentaje de salidas, en el 2000 lo mismo, o sea, tenemos números de salidas que son enormes, y aquí tenemos el año 2000 y lo que quiero mostrar es si tengo acá el gráfico de... ¿dónde están estos gráficos? Hay uno en particular que me interesa, que se lo voy a mostrar ahora. Y ahí está. Este es un gráfico que hizo nuestro amigo Candrea. Y en él se muestra, pusimos todos los datos de crecimiento del año 2015, no hemos hecho los últimos años, porque obviamente hay cosas que hay que ir a la piscina, hay que ir al gimnasio, hay que ir al cine, ¿verdad? Hay que estar con la familia. Y en este caso, en este punto en particular, este hecho por Candrea, ahí está, demuestra más bien cómo es que el crecimiento de los testigos de Jehová en realidad es marginal. Marginal. Es muy importante tenerlo claro acá de que el crecimiento en la mayoría de los países es negativo. Los países que son subdesarrollados en vías de desarrollo es menos del 1% o negativo. En los países del crecimiento que son menores al 2%, ahí están. O sea, eso es lo que tenemos. O sea, el crecimiento en realidad es ínfimo. No están creciendo los testigos de Jehová. Aquí no hay datos porque los testigos de Jehová no predican en países musulmanes porque se les cortan la cabeza. Pero acá, en Estados Unidos, en Canadá, en estos países y todo lo demás, en toda Europa, crecimientos negativos. En toda Europa. En Rusia, por supuesto, también ahora, Australia, todo el cuento, en los países asiáticos. Los testigos de Jehová no están creciendo. Cuentan la idea de que ellos crecen, mostrando gráficos de ellos. Pero en realidad no están creciendo. Este es un gráfico que yo les quiero mostrar. Este es un gráfico que habla acerca del crecimiento, las tasas de crecimiento, cómo es la variación de crecimiento desde un año para otro. El máximo pic de crecimiento que han tenido en la historia esta gente fue antes del año 1975, donde ellos profetizaron de que vendría el fin. Que al final resultó un fiasco, un cuento. Se pegaron la tremenda crecimiento ahí. Pero después de que todo no pasó nada, un bajón de aquellos, incluso crecimientos negativos. A partir de esta fecha, empieza a haber un decrecimiento y una declinación constante. Esta declinación constante, que podemos ver acá, ahí está, esta declinación constante, los distintos años, todo el año 14, 15, 16, 17, 18, esto sigue para acá. Es decir, tienen un declive. Este es el crecimiento real. Esta es la tasa de crecimiento que ellos tienen, los testigos de Jehová. Que no le vengan a ustedes a contar el cuento y que no, que vamos creciendo, no. Hay una gran cantidad de gente que se está yendo. La gran cantidad de gente de los testigos de Jehová se les está yendo. Por lo tanto, ¿qué prueba esto? Prueba usando el mismo argumento de ellos de que no están creciendo. Por lo tanto, si no están creciendo no tienen ningún favor de Jehová. Cuento. Entonces, no se deje engañar por esta gente, que lo que asume esta gente es que usted no sabe sumar, que apenas terminó la primaria, que no sabe lo que es un gráfico ni una función. Entonces, usted haga algo más inteligente e investigue. Y no se crea los cuentos simplemente porque aparece en la atalaya un tipo ahí con lente y le está diciendo en inglés que esto es así. No es así. Para recordar cómo entendemos este asunto, dejemos que el hermano Splain vuelva a explicarnos con una gráfica ciertos detalles sobre esta generación. Y ahora, hermanos, se nos viene la mejor parte de todo esto. Vamos a ver la explicación de la generación traslavada con el famoso y mítico gráfico. Y vamos a analizar el gráfico y espero que no se molesten por haber creído tonteras o por último aceptarlas sin haber ejercido algún tipo de criterio. Pero vamos a desmenuzarlo y vamos a decirle a esta gente, vamos a pedirle por favor que no crea que uno es estúpido y que no nos siga insultando. Que se van a inventar un cuento que sea más creíble, algo mejor, algo menos infantil, por favor. ¿Ok? Entonces, hermano Miker, dele play
y sigamos.